Buenas tardes. Primero agradecer la presencia, los saludos protocolares, no solamente porque es apropiado, sino el reconocimiento a la importancia de todos, de la presencia de todos, de la unión de todos los factores, que es fundamental en esta lucha en contra de la dictadura. Gracias a todos los factores políticos que no han dejado, que no se han rendido, como dijo Juan, gobernador Enrique Capriles, segundo vicepresidente, la familia, nuestro hermano, amigo, Juan Requesén, los diputados, que les pido por favor un aplauso a todos los diputados valientes de sus estados, los abogados. Y también estoy haciendo un poquito de tiempo porque Rafaela nos hizo llorar a todos, a conectarnos con sentimientos que todos tenemos. Embajadores, cuerpo diplomático, gracias por estar presente aquí, por regresar al país. Creo que es un momento, sí, muy oscuro de Venezuela, pero que no ha robado el brillo de la esperanza, de la confianza, de la sonrisa a la cual hacía referencia Rafaela y a la que tiene, estoy seguro, Juan, a pesar de estar un año injustamente tras las rejas. Todavía recuerdo estar en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo y recuerdo como si fuera hoy las palabras encendidas de Juan Requesén, haciendo referencia, por cierto, a la persecución a José Manuel Olivares, en ese momento en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, haciendo referencia y reconocimiento, no solamente a José Manuel, sino a los perseguidos ya en ese momento como Freddy Guevara, como los presos políticos, como los perseguidos que se cuentan a por miles en Venezuela. Y recuerdo que nos levantó de la silla en ese momento cuando dijo: yo me niego a rendirme, yo me niego a rendirme. Venezuela hoy, Juan, nos negamos a rendirme. Venezuela entera se niega a rendirse cuando se trata de luchar por una causa justa. No importa si fuéramos 1, 2, 3, siempre que sea justa la causa. Y no solamente justa, sino necesaria para los que persigue, acosa, hostiga este régimen. Y si habríamos hecho este acto hace un año, aquí habrían por lo menos 50 o 60 personas más, incluyendo Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento Nacional. Si lo habríamos hecho hace 2 años, probablemente no caberíamos en esa tribuna. Freddy Guevara, Miguel Pizarro, Sergio Vergara, Richard Blanco, Julio Borges, y ayúdenme con los nombres, porque son miles: Carlos Paparoni, Dinora, Mejía, Superlano. Y tendría que hacer una lista de más de 1000 personas. Y serían decenas de miles si contamos a los exilados, asilados, perseguidos, expropiados, y todavía el régimen tiene el cinismo de tercerizar la culpa. Ni siquiera porque el inicio de su supuesta revolución fue asumirla, una derrota, por cierto. Ni siquiera por eso hoy asume la responsabilidad de haber expropiado, destruido el país, perseguido, violado derechos humanos. Hoy ya la alta comisionada de derechos humanos no es tan amiga. Hoy ya Pepe Mujica, referente además, por cierto, de la izquierda latinoamericana y mundial, al decirles dictadores, ya pareciera que no es tan amigo. Ya los altos dirigentes, presidentes del mundo que les dicen, algunos en materia de consejo, algunos en materia de presión, según sea la aproximación a esta dictadura, su momento se acabó, dejen la soberbia, ya no son tan cercanos o conocidos. Rafaela narró la historia de miles de familias que luchan porque se fue la luz, porque no hay gas doméstico, pero también de ser perseguidos.
de ver a sus familiares huir por la frontera, un éxodo sin precedentes. Y el cinismo del régimen todavía da para advertir a los venezolanos que no vayan a los Estados Unidos porque es peligroso. Cuando no hicieron comentarios sobre la Cota 905, cuando no hicieron comentarios sobre la masacre de Santa Elena de Guairén, del enfrentamiento entre guerrillas paramilitares y ELN en la frontera venezolana, por la toma y entrega de soberanía en minas de oro, diamante o coltán del Estado venezolano. Han llevado el cinismo, la soberbia a otro nivel este régimen. En ese sentido, hoy le puedo decir con total certeza a Juan Requesens, a la familia de Fernando Albán, que fue asesinado, por cierto, por la misma causa de la que falsamente acusan a Juan. Les puedo decir con fuerza que no los hemos olvidado. Hoy el olvido o la costumbre en Venezuela es la muerte. Porque no nos vamos a olvidar de la injusticia y que tenemos que resarcir a todas esas víctimas, pero también que queremos sanar como sociedad. No buscar revancha, no buscar persecución. Hoy Venezuela como sociedad quiere sanar, quiere recuperar a su familia. No queremos sentir esta orfandad de afectos que tenemos cuando nuestros hijos están lejos, nuestros padres, tíos, amigos, sino por el contrario, recuperar esa normalidad que extrañamos, ese abrazo en familia. Y no puedo evitar ver a los hijos de Juan y por supuesto ver a Miranda y pensar, ¿qué le podemos decir hoy a nuestros hijos? Que no lo intentamos, que no luchamos. Juan y todos nuestros presos políticos saben lo que van a decir, no solamente que lo intentaron, que pagaron las consecuencias. Nosotros, como sociedad, luego de estos 20 años de sufrimiento, ¿qué le vamos a decir a las próximas generaciones? ¿Que fuimos víctimas de la desconfianza, de la desesperanza? ¿O por el contrario, que nos sobrepusimos, que nos levantamos, que seguimos, que luchamos, que no fue la división la que preló, sino la unión de todos los factores? La lucha en la calle, el acompañamiento, una estrategia clara, planteada. Me queda claro que los que están aquí hoy, ¿qué le van a decir? Que todos los venezolanos que están alrededor del país luchando, ¿qué van a decir? El día de ayer, un buen amigo de la causa venezolana, hablando de esta estrategia de unión de todos los factores, no solamente son nacionales, por cierto, son internacionales. Una de las grandes diferencias en este momento que vive Venezuela es que logramos unir a todo un país. Ya no hay un país polarizado, ya no hay un país dividido, ya no hay una posición fragmentada, no, eso quedó en el pasado. Hoy hay un país unido en propósito, en causa, en recuperar su libertad, su normalidad, su democracia, pero también un mundo, un continente, la comunidad europea, alineada en esta causa. Y ayer, y quiero agradecer y aprovechar a los países que asistieron a la cumbre por la democracia en Lima, fue un ejemplo muy claro de que hemos logrado mucho, no lo suficiente, y debemos reconocerlo también, porque lo suficiente es cuando regrese tu familia a Venezuela, cuando no falte más nunca la luz, cuando vivamos con confianza en cada uno. Pero ayer debo agradecer, y lo traigo aquí como testimonio, a todos los países, Estados Unidos, Paraguay, que ayer también participó y manifestó su participación en cada uno de estos espacios, el canciller Ernesto Araujo de Brasil,
que ratifica y manifiestan un respaldo importante. La Cancillería de Argentina, del Perú, que además debemos dar un especial aplauso por haber recibido en su país, de Colombia, el comunicado de la Unión Europea, no me olvidé de nuestros aquí embajadores presentes, agradecer también la manifestación. El día de ayer, y traigo esto a colación, fue un día de logros para la lucha venezolana. Y producto de lo que hacía referencia Enrique, a veces convertimos esos logros en una duda. Miren, y aquí las palabras del régimen, si es que vale la pena pronunciarlas. Y creo que sí. Lo hemos dicho, Maduro no protege a nadie, ni siquiera a los suyos. Esas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos son al régimen, son a Maduro, producto de la soberbia, producto de las herramientas que tiene el mundo y las democracias para presionar a una dictadura, alineados con una gran estrategia de ejercicio de la protesta, de presión institucional y ejercicio de la mayoría a través del Parlamento Nacional, a través de cada uno, y nos saludaban nuestros amigos de Petare, de preocuparnos por la emergencia humanitaria compleja. Aquí hay una gran estrategia nacional e internacional liderada por los venezolanos, por Venezuela, por el Parlamento, por el presidente encargado para lograr poner fin al sufrimiento de nuestra gente. Ayer fue un día de avances importantes para la lucha que hemos emprendido. No convirtamos nosotros esto por dudas en un retroceso. No convirtamos nosotros esto por lo que quiere sembrar el G2 cubano en un retroceso. Por el contrario, tengamos claro el avance y la fortaleza que tenemos en este momento para avanzar y salir definitivamente de una dictadura que persigue y que oprima, que mantiene a Juan y a muchos otros tras las rejas. Y miren, en definitiva, y les confieso, lo que extrañamos, embajadores, hermanos, amigos, es la normalidad. ¿O quién no extraña un cumpleaños en familia? El poder ir al mercado y tranquilamente poder adquirir los bienes que quieran. Algo tan sencillo como, y escuchen bien esto, bañarse. Escuchen bien esto. La normalidad. No permitamos, hermanos y hermanas, que conviertan esa normalidad en urgencias, por la cual dejemos de vivir por tratar de atenderlas, porque eso es lo que hace cuando uno tiene una emergencia. ¿Qué hace cuando uno tiene una emergencia familiar? Mira, vendemos el carro, hipotecamos la casa, pedimos prestados, lo que sea, ¿cierto? El régimen pretende hacer de la urgencia el mecanismo de control social hoy en Venezuela, para depender de la caja, que hoy bien necesaria por la miseria que ellos generaron. No como dijo por ahí veo la diputada Degnis del estado de Cogé, dijo el alcalde de San Carlos por ahí, que bueno, que no había caja de clave por las sanciones. Las sanciones empezaron ayer, dejaron de importar cuándo. No hay comida porque saquearon el campo, expropiaron agroisleña, no invirtieron en la producción nacional, compraron con 120% de sobreprecio y declararon con 700% de sobreprecio la importación de alimentos a México para las cajas de clave. Por eso no hay comida. Es absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro Moros el hambre, la desesperación, la falta de luz, la falta de agua en este momento en Venezuela. No van a tercerizar la culpa que tienen de haber creado esta miseria y por la cual estamos luchando. Si te interesa tanto, vete de Miraflores. Así se levantan las sanciones mañana y tu gente debe saberlo, porque a lo mejor tienes engañada también a tu gente. No son sanciones a Venezuela, no son sanciones a los ciudadanos, son sanciones a los que roban y hacen dinero de la miseria, los que compran con sobreprecio, los que se roban el dinero de Venezuela. Ahí está generando la presión el régimen. Y hemos estado alineados con todos los factores y sectores
a nivel mundial. Todos conocemos la estrategia. Son 3 pasos. ¿Cuáles son? Cese de la usurpación. Todos conocemos la estrategia. Y ahora, y aquí voy con un elemento importante, también la táctica. Y una gran diferencia hoy es que ya no solamente somos una unidad electoral como lo fuimos, importante, poderosa, exitosa y que ganó. Porque hay que también decirlo y reconocer los logros. En el 2015 hubo una unidad electoral poderosa, fuerte, determinada, unida, valga la redundancia, que logró derrotar al régimen. También nos dimos cuenta que no era suficiente solamente la unidad electoral. Hoy, y debo decirlo, somos una unidad de causa. Hoy somos una unión por la libertad, que no solamente son partidos políticos, ONGs, partidos de oposición, va mucho más allá, poderes constituidos. Hoy Venezuela, y debo reiterarlo, está unida. Y a los que tienen diferencias, o a las que tienen diferencias, la invitación es sencilla, a discutirla en casa, a discutirlas para avanzar. El único enemigo aquí, y ya ni siquiera es Nicolás Maduro, que está derrotado, está solo, aislado. Hoy nuestro único enemigo es la desesperanza y la potencial falta de unión. Es el único. Hoy, mientras nos mantengamos unidos y movilizados, habremos alcanzado entonces el factor necesario para lograr la victoria. Y si no, recuerden cuando se llevaron a Requesens, a Goico, a nuestro diputado del Táchira. ¿Qué decíamos hace un año? Bueno, y lo discutíamos incluso con nuestros embajadores. Bueno, es que la oposición no está unida. Es que hace falta articulación. Es que, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? Ya nadie nos pregunta eso, por cierto. ¿Hay dudas de que estamos unidos? ¿De que somos fuertes? ¿Poderosos como ciudadanos? No, no hay duda. Y ya no nos preguntan cómo, porque lo sabemos, es calle, es presión diplomática, es presión internacional, es protección de los activos. Ya no nos preguntan qué, porque también lo sabemos. No nos preguntan para qué, porque tenemos un plan país bien establecido y estructurado, y sabemos lo que tenemos que hacer. No nos preguntan por qué, porque todos lo sufrimos. Nos preguntan cuándo. Pregunta distinta que en diciembre, por cierto. No solamente hace un año, en diciembre, hace poquito. Es decir, damos por sentados que esto está listo, ¿sí o no? La pregunta es ¿cuándo? Por la desesperación natural que sentimos cuando vemos a nuestros familiares partir, sufrir en cárceles o perder la vida en manos de criminales. Y les puedo decir cuándo. Venezuela, y me gustaría ser más preciso, adelanto. Pero mientras nos mantengamos unidos, movilizados, como lo decía, orientados en la estrategia, con la táctica, y ahí decía la palabra táctica, porque cuando también hablaban del reino de Noruega lo quieren aislar, por supuesto que sería un error para nosotros. ¿O quién confía en la dictadura? Nadie. Lo decían ayer nuestros aliados más importantes. Bueno, ¿somos escépticos? Claro que somos escépticos. Unos han tratado de burlar de nosotros en el pasado. Unos han tratado de burlarse con todos los mecanismos. Por eso no lo vemos como un hecho aislado. Cuando vemos el mecanismo del Reino de Noruega, cuando vemos el Grupo Internacional de Contacto, cuando vemos la presión de calle, cuando vemos la protesta reivindicativa, la presión diplomática, cuando vemos las sanciones, cuando vemos la protección de los activos, cuando vemos que estamos juntos, es que decimos, epa, ¿cuándo? Porque lo tenemos todo, Venezuela. Lo tenemos todo, un país maravilloso. Gente que no se rinde. Yo me niego a rendirme. Yo me niego a rendirme en la lucha por Venezuela. Así que la buena noticia es que depende de nosotros, no de terceros, no de cuartos. Gracias a la familia Requesens. Gracias por no rendirse. Gracias por seguir las palabras de Juan. Gracias, Rafaela, por esas palabras de hoy que nos conectaron con lo que somos, con esa normalidad que extrañaba, porque cuando lo ibas narrando era simplemente el acompañar a un luchador. Hoy una etapa distinta de resistencia, una etapa distinta por la cual la han perseguido y nos han perseguido. Y recordaba en el 2017 cuando Juan se fue por un hueco, una alcantarilla. Y sentí por un momento que todos podemos irnos o sentirnos
por persecución como lo fue en ese momento, por desesperanza o por cualquier otra cosa, en ese hueco. Pero no estamos solos. Extiendan la mano, como la extendimos en ese momento y logramos sacarlo, como lo vamos a sacar muy pronto de ese hueco injusto en el que está hoy, y muchos otros venezolanos. Aquí manos sobran en Venezuela para extenderle y darle al que la necesite, porque somos solidarios, porque somos leales con nuestros principios, porque somos los que queremos cambiar este país juntos, unidos. A diferencia del régimen, que extiende un puño, extendemos la mano a todo aquel que quiera transformar, cambiar el país. Lo hicimos con la ley de amnistía y garantías, que puede haberse malentendido. Lo hacemos otra vez en todos los espacios en los cuales estamos. Grupo Internacional de Contacto para Garantías, mediación del Reino de Noruega, presión diplomática e incluso las sanciones tienen un párrafo bien interesante para que lo escuchen todos los que se puedan creer o no sujetos por haber negociado con un régimen violador de derechos humanos. Hay un párrafo que es la clave de esto. Todo aquel que colabore con la restitución de la democracia en Venezuela y salvaguarda el patrimonio público venezolano será sujeto de revisión de esta o exento incluso. Y atención con eso, este mensaje no es para nosotros, ese mensaje es a los cuales les extendemos la mano, que depongan la soberbia y definitivamente se unan al camino que es indetenible. Es indetenible. Lo pueden hacer más costoso, lo podrán hacer más largo lo que secuestran hoy el poder en Miraflores, pero es indetenible. La invitación es a poner fin al sufrimiento de nuestra gente. La invitación es a recuperar el país, a recuperar la prosperidad, la normalidad, las ganas de vivir en Venezuela. Y para concluir, ya lo he dicho 3 veces, lo sé, solamente con una cita que un buen amigo de nuestra causa, de Venezuela, ayer dijo sobre la lucha venezolana. Y disculpen la que estoy buscando aquí, es precisamente, la voy a leer y después dijo quién la dijo, o quién la refirió en el caso nuestro. No es el crítico quien cuenta, ni quien apunta con el dedo al hombre fuerte solo cuando tropieza, ni quien solo señale cuáles asuntos podrían hacer mejor ese que sí está haciendo cosas. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre. Paréntesis, como el de tantos hoy venezolanos que siguen luchando y en la arena. Quien lucha con valentía se equivoca, falla el golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error ni sin limitaciones. Quien de verdad importa es quien efectúa lucha por llevar a cabo las acciones, quien sabe de los grandes entusiasmos y las grandes devociones, quien agota sus fuerzas en defensa de una causa noble, quien cuando tiene suerte saborea el triunfo de los grandes logros y cuando no la tiene y falla, se atreve a fracasar poniéndose en el mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el reservado para esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. Eso lo dijo Theodore Roosevelt y ayer nuestro amigo el embajador John Bolton lo refirió. Y yo con humildad agradezco, pero solamente un pequeño error. No fue proferida a mí, fue proferida a Juan, a Enrique, a Stalin, a Jorge, a Alfredo, al doctor que siempre sigue denunciando causas justas, a Degni, a Roberto, a todos ustedes que no se rinden y siguen luchando en la arena por Venezuela, que sí que hemos sufrido derrotas en el pasado, pero más han sido las victorias, y la victoria definitiva, la victoria para Venezuela va a ser recuperar esa normalidad, esa felicidad, esa tranquilidad, sacarnos del hueco juntos, hermanos y hermanas. Y lo que hacía referencia con esta cita, con este día de ayer,
a nivel internacional, es que no estamos solos, es que estamos juntos, es que nos tenemos como venezolanos, es que nos escuchan en el mundo y que el cuándo lo determinaremos con la firmeza en la cual estemos en la arena, haciendo por este país, reconstruyendo nuestra democracia, nuestra libertad y liberando a nuestros presos políticos. Muchísimas gracias a la familia Requesén, a la familia de los presos políticos, a la familia de Fernando Albán, a la familia de Óscar Pérez, de Neomar y tantos que nunca vamos a olvidar, de los que vamos a honrar luchando en la arena. Dios los bendiga, seguimos adelante. Libertad para Juan Requesens, libertad de nuestros presos políticos, ha concluido el acto. Bien, amigos, lo que escuchaban eran las declaraciones del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien se refería a la situación que está atravesando el diputado Juan Requesens, quien cumple un año encarcelado justamente en la sede de la policía política en el Helicoide, y también hacía referencia pues a las sanciones que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Él especificaba que son sanciones puntuales, que van dirigidas a quienes han cometido actos de corrupción y que no justamente no afectan a los ciudadanos venezolanos. Hacía énfasis en esa situación, pues algunas personas que simpatizan con Nicolás Maduro han tratado de difundir a través de redes sociales que se trata entonces de sanciones que perjudican a la población venezolana, y él ha destacado que no es de esa manera. Nosotros vamos a procurar en estos momentos abordar también al presidente encargado, quien saluda a los embajadores, a los representantes diplomáticos presentes en esta actividad, y también lo vamos a hacer con los familiares del diputado Requesens, quienes participaron en el evento. Vamos a escuchar entonces las declaraciones. Bien, nos pide unos minutos para declarar a los medios de comunicación. Nosotros, mientras esto ocurre, vamos a ir haciendo el resumen de lo que ha dicho el presidente encargado. Él expresaba que no se debe olvidar a los presos políticos, que hoy el olvido o la costumbre en Venezuela significan la muerte, y que quieren sanar como sociedad, no buscar revancha, sino buscar pues las soluciones a los problemas que está atravesando en este momento el pueblo venezolano. Se ubica en estos momentos, vamos. Son casi 7 millones de personas. Miren, en Venezuela, sobre todo para los medios internacionales, el CLAP es un subsidio de alimentación directo que se le entrega periódicamente, digamos cuando se entrega, hay que hacer la salvedad, a familias venezolanas. Producto de que destruyeron el campo, producto de que apenas se pudo sembrar entre el 10 y el 15% del campo venezolano. No es expropiada empresa que se encargaba del financiamiento del campo, de proveer suministros a campesinos, pequeños productores, medianos, productores e incluso agroindustrias. Producto de eso debemos importar hoy en Venezuela el 80-90% de alimentos. Y hago este recuento porque a veces se nos olvida. Y de nuevo, convertimos una urgencia que genera el régimen en normalidad. No es normal, amigos, hermanos venezolanos, que usted dependa de un subsidio de alimentación directo por culpa de un régimen que destruyó la industria, que destruyó la producción nacional, que destruyó al venezolano y generando esta emergencia en este momento. Así que no es normal. Ahora, de nuevo, las sanciones ampliadas por el gobierno americano hace pocos días, además producto de que han visto su mercado financiero, por cierto, inundado de capitales, productos del lavado de dinero, de corrupción, del narcotráfico, entre otras cosas, no tienen que ver ni con la comida, ni con medicinas, tampoco con la industria privada, así que no tienen ningún tipo de referencia. Ahora, el régimen debe entender que no puede seguir usando el dinero de los venezolanos como lo ha hecho en los últimos 10 años. Son 600.000 millones de dólares el monto sustraído del erario público para seguir lucrándose a expensas del hambre del venezolano. En promedio, entre 500 y 700% de sobreprecio fue lo que se generó en la compra del subsidio de alimentación para entregar. Así que voy a repetirlo. No tiene nada que ver las sanciones ni con alimentación ni con medicinas. Así que yo entiendo la preocupación. Yo entiendo la preocupación de los analistas, de los economistas,
de los expertos en materia. Es la preocupación que sentimos todos nosotros para poder atender la emergencia y por eso la ayuda humanitaria. Y por eso requerimos el cese de la usurpación y estamos trabajando por él. Y por eso hoy la única sanción real que tiene es una dictadura que viola derechos humanos, que conculca derechos fundamentales de los venezolanos y que además... Mira, la única forma de garantizar el suministro de alimentación a Venezuela, de recuperar la industria petrolera, de recuperar la industria, es saliendo de la dictadura. Hoy, como lo dijimos desde el principio de año, y en vez de haber quemado alimentos y medicina la dictadura, hoy todos estamos sufriendo producto de la dictadura, hoy todos estamos sufriendo producto de la violación de derechos humanos, no podemos escapar de eso. Y entiendo que cuando estamos en emergencia, como lo decía recientemente, debemos solventarla como sea, es decir, calmar el hambre, calmar la falta y buscar urgentemente medicinas para atender nuestras afecciones. Pero mientras siga la dictadura en Miraflores, lo que vamos a poner son pañitas o calientes, los cuales estamos buscando. No se afecta en este momento como no se ha afectado hasta ahora, y ellos se burlaban incluso recientemente, que bueno, que eran muy similares. Los mismos especialistas que decían que pudiera, es decir, lo utilizaban en circunstancias, pudiera un escenario afectar, sería producto de la ineficiencia y la corrupción del régimen, que no se ganen entonces 700% de sobreprecio en la adquisición de alimentos, sino lo implementen realmente en importar el alimento que debemos importar productos que destruyeron el campo. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, presentó en Brasilia un plan para apoyar a Venezuela la reconstrucción una vez Maduro salga. ¿Cómo leen ustedes estos planes? ¿Son posibles esos créditos? Lo hemos dicho varias veces, hoy tenemos la interlocución con el mundo, no solamente con los Estados Unidos, sino también, por supuesto, el Grupo de Lima, la Unión Europea, entre otros países del mundo. También las multilaterales, el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y hay un elemento fundamental para poder nosotros acceder a estos fondos, a estos grandes fondos, y también a la inversión privada para recuperar rápidamente Venezuela, y es sencillo, confianza. No hay confianza en el país porque nadie le prestaría a un estafador, a alguien que robó, a alguien que saqueó el erario público. Por el contrario, como pasó a principios de año, que se revalorizó el mercado inmobiliario con la sola expectativa de cambio. Cuando generemos el cambio en Venezuela, tendremos acceso no solamente a esos fondos que hacía referencia el día de ayer, con un posible convenio con los Estados Unidos, también al Fondo Monetario Internacional, también al Banco Mundial, también al BID, que también estamos adelantando muchísimo trabajo, que ya tenemos la silla y un gobernador ahí adscrito al BID, así que hemos adelantado muchísimo en ese sentido, pero de nuevo, debemos recuperar la democracia en Venezuela. Han criticado su decisión de mantenerse en el diálogo por considerar que va en línea contraria con lo dicho por Bolton este martes. ¿Usted cómo le responde a quienes consideran que está usted tomando una vía distinta a la línea que está dictando Estados Unidos? Bueno, la línea que hemos determinado, que la estrategia que hemos planteado, la hemos planteado los venezolanos acompañada de los Estados Unidos, de Colombia, de Brasil. Eso es lo primero que debemos decir, que tenemos el acompañamiento del mundo, también los Estados Unidos, en la estrategia que hemos planteado como venezolanos. Así que hay que circunscribirlo claramente en ese aspecto. Lo segundo es que estamos absolutamente de acuerdo, y lo he dicho yo, lo dije el 23 de julio, hace un par de semanas en la Plaza Alfredo Sadel. ¿Confiamos en la dictadura? No. ¿Creemos que una herramienta va a solucionar el gran conflicto que tenemos los venezolanos? No. La calle, una elección, la presión diplomática, las sanciones, la mediación de Noruega. Entonces, claro, cuando vemos el mecanismo solo, todos somos escépticos de una dictadura porque han demostrado querer burlarse a través de ese tipo de mecanismos. Y eso es, evidentemente, lo compartimos ahora. Cuando metemos esto, y como lo hemos dicho una y otra vez, en un saco, por decirlo de manera bien coloquial, es decir, cuando lo vemos como una gran estrategia de presión en la calle, de presión internacional, de sanciones, de protección de los activos, de calle, es que tenemos una gran estrategia. Comparto el escepticismo, no solamente mostrado por el embajador Bolton, por cierto, también lo mostró el canciller de Perú, lo decía claramente, también lo decía el Grupo Internacional de Contacto, y como también lo hemos dicho muchas veces, lo he dicho yo, también no estamos enamorados de un mecanismo, es decir, el mecanismo no es el fin. El fin es la libertad de Venezuela, el fin es la democracia, el fin es el cese de la usurpación, el fin es el gobierno de transición, las elecciones libres, y para eso debemos y vamos a estar en todos los espacios. Esta sesión busca romper con el estancamiento de John Bolton, y me gustaría saber si perdón. Continuará la postura de Barbados pese a la postura de John Bolton, y me gustaría saber si la próxima sanción podría ser un bloqueo marítimo. Bueno, creo que ya la respondí, pero lo repito de nuevo. No es un elemento aislado la mediación en el Reino de Noruega. Si fuera así, sería un gran error para los venezolanos, Venezuela, el mundo. Entiendo la ansiedad natural de ver un solo mecanismo como así sería, y eso debemos decirlo. Ahora, la postura del embajador, nuestro amigo John Bolton, que le agradezco además las palabras que tuviera ayer
no solamente para conmigo, sino para con Venezuela, la lucha que hemos emprendido en todo momento. Reconocimiento también como los cancilleres Araujo, Popolicio de Perú, Trujillo Homs de Colombia, entre otros. La verdad, queremos agradecer mucho también al Grupo de Lima. Estamos articulados, alineados en una gran estrategia para el cese de la usurpación. Usted señala la presión de calle. ¿Hay un replanteamiento por parte de la dirigencia opositora con respecto a esta herramienta, ya que en las últimas convocatorias no se ha visto una afluencia de personas? Miren, del 5 de julio a la fecha ha sido una gran ofensiva política que hemos tenido como movimiento, como causa. No solo desde el informe que teníamos años luchando de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, ha venido una gran ofensiva internacional, nacional, la movilización incluso de ese 5 de julio a nivel nacional. Así que parte central, y por lo cual estoy yo aquí hoy, ustedes lo saben muy bien, es por el mecanismo de lucha con el cual iniciamos nuestra gesta política, que fue con la calle, que lo presentó así Juan Requesens también, y nos hemos acompañado no solamente desde el 2007, sino de mucho antes. Claro que siempre hay un replanteamiento, y como ustedes lo han visto en este país, bueno, hemos tenido grandísimas movilizaciones, una de las más grandes que vimos el 23 de enero de este año, pero no ha sido única, lo vimos en el 2007, también en el 2010, también en el 2014, también en el 2015, también en el 2016, también en el 2017, eso no va a ser diferente en los próximos días, y cuenten con que ese mecanismo de lucha que hemos adoptado como primario, porque si no estuviéramos aquí, si no habríamos construido mayoría, si no tuviéramos la vanguardia hoy política que tenemos en el país, va a ser fundamental también en los próximos días. ¿Estaban esas sanciones romper con el estancamiento de Barbados? Mira, la presión diplomática, la presión que ejerce el Grupo de Lima, que también recordemos las sanciones también de Canadá, las sanciones de Suiza, incluso las sanciones en la región, busca ejercer las palancas de presión que tiene el mundo democrático para enfrentar a una dictadura. Entonces, en ese sentido tenemos que enfocarlo, no solamente no es que buscar romper una dinámica de nuevo de uno de los mecanismos de mediación que estamos utilizando, porque también está el grupo de contacto, Enrique Iglesias, que estuvo en Venezuela hace un mes para la facilitación. Entonces yo creo que es importante para nosotros orientarlo como venezolanos en esa dirección. Lo que sí puedo decir es que hoy tenemos todas las herramientas para lograr superar la dictadura en Venezuela. Respecto a la situación de Juan Requesens, ¿pudiera darse una negociación a través del grupo de Boston para que Juan Requesens... Es uno de los mecanismos de Oliver, es uno de los mecanismos de presión, de mediación que estamos utilizando para superar la dictadura. Presidente, el lunes Delcy Rodríguez decía que ellos iban a Barbados con una instrucción de ser flexibles, y ayer decía que le habían dado una patada a la mesa en Barbados por las nuevas sanciones que impuso Estados Unidos. Desde la perspectiva de la delegación de la unidad, ¿cómo están las conversaciones? Analizar las declaraciones de Delcy Rodríguez o de los voceros del régimen, yo creo que ya es, y entiendo la pregunta, pero yo creo que ya es estéril. O sea, les voy a ser muy honesto en esto. O sea, yo creo que analizar un comunicado de Jorge Arreaza diciendo que los venezolanos tengan cuidado con la inseguridad, yo creo que la vocería oficial, parcial, personal, porque a veces tampoco sabemos si hablan en nombre de ellos, hablan en nombre del gobierno, etcétera. Yo creo que en este momento es bastante lo que les puedo decir es lo que nosotros vamos a hacer en ofensiva política para lograr, no me gustaría analizar de nuevo una declaración contradictoria entre sí en ese momento. Nuestra postura es que es un mecanismo que de ser útil lo vamos a utilizar, de no, mira, lamentablemente no funcionará y seguiremos adelante. Le informaremos oportunamente cuando deje de ser útil. Una pregunta más, presidente. Estamos a pocos días de que finalice el primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. ¿Qué balance puede hacer usted de la gestión que se ha hecho? Esa pregunta la dejará para el martes que viene en el Parlamento, pero ha sido una labor no solamente de reconocimiento, no solamente de beligerancia a nivel mundial, de interlocución con los diferentes países, la palanca de ejercicio de la mayoría democrática en Venezuela, y asediado como siempre. Ustedes han visto lo que hemos tratado y pasado para poder entrar, incluso los medios de comunicación, pero sin duda es el ápice de república que le queda a Venezuela, y lo hemos mantenido, ha resistido y va a avanzar también en muchos nombramientos en los próximos días. Entonces el martes que viene, que es la última sesión de este periodo de sesiones, luego se reinicia del receso parlamentario, se instala inmediatamente la comisión delegada, como ustedes lo saben, tendremos también el balance y la rendición de cuentas de este primer periodo. De que iba a realizar unos nombramientos de funcionarios de su gobierno. Sí, en los próximos días tendremos parte de ese avance con respecto al gobierno encargado. Muchísimas gracias. Con respecto a República Checa, presidente, después de la renuncia de Tamara. Vamos también a designar un nuevo embajador. Agradecemos muchísimo a la embajadora por la labor y vamos a avanzar también en una nueva designación. Gracias.